Bienvenida o bienvenido a este curso de ecografía clínica. Vamos a hablar ahora del síndrome intersticial. Antes de nada, vamos a ver a qué llamamos síndrome intersticial. Aquí, en este clip de vídeo, podéis ver una única línea B. Esto es un hallazgo que es completamente normal y que habitualmente en los pacientes lo podemos encontrar en el Blue Point 2 derecho, es decir, en un campo que está en la zona anterior, un poco más inferior del tórax, del hemitórax derecho. Esto corresponde a la imagen normal de la cisura mayor. Esto no es algo patológico, ¿de acuerdo? Esto los pacientes debieran de tenerlo, habitualmente se puede visualizar. También podemos ver en ocasiones, como en este vídeo, dos líneas B. Esto no tiene por qué tener una traducción patológica. Es decir, ver dos únicas líneas B no quiere decir que haya un síndrome intersticial. Entonces, ¿a qué llamamos síndrome intersticial? Síndrome intersticial son más de dos líneas B en dos espacios consecutivos. La imagen puede ser como esta. Aquí vemos muchas líneas B. De hecho, hay líneas B cuya base de implantación, en la zona más profunda, es más ancha. Tiene una morfología no lineal, no como un láser, sino más bien como un triángulo. A estas líneas las llamamos cohetes pulmonares o líneas B+, y siempre quieren decir patología. Es decir, con que haya una única de estas líneas más anchas, realmente consideramos que hay un síndrome intersticial. ¿Qué podemos ver? ¿Qué patologías puede representar un síndrome intersticial? Muchas. La primera es algo normal, que es que estas líneas B pueden ser normales en campos posteriores e inferiores. Esto tiene que ver con el gradiente de ventilación-perfusión del pulmón, de forma que las zonas más basales del pulmón están más perfundidas o tienen una presión hidrostática mayor, y en ocasiones, sobre todo en personas encamadas, es habitual ver este tipo de hallazgos y no tienen por qué traducir ningún tipo de problema. No tienen por qué traducir, quiere decir que lo más importante en la ecografía pulmonar, y esto lo vamos a repetir muchas veces, es la clínica. ¿Qué otras cosas podemos ver? Podemos ver una ausencia completa de estas líneas B en campos posteriores e inferiores. Y si esto ocurre en un paciente encamado, sobre todo en pacientes frágiles, nos tiene que hacer pensar en deshidratación. Normalmente tenemos más datos que nos pueden ayudar a descubrir la deshidratación, como puede ser la hipernatremia en la bioquímica. Estos pacientes con hipernatremia y sobre todo pacientes que están en cama, es inusual ver las líneas A en esta zona tan posterior e inferior. Luego, si las vemos, tenemos que sospechar que el enfermo necesita hidratación o tiene un volumen extracelular contraído. En estos pacientes deshidratados no esperaría encontrar líneas B, sobre todo líneas B unilaterales. Eso puede ayudarnos a distinguir la causa de la deshidratación, que si vemos líneas B en un lado del tórax, en un paciente profundamente deshidratado, probablemente estemos viendo el halo de inflamación de una neumonía basal. Bien, ¿qué más podemos ver? Lo más clásico es ver ese síndrome intersticial distribuido en el tórax anterior y de forma simétrica. Esto es lo que vendría a ser el perfil B del Liechtenstein en el Blue Protocol y tiene una correlación muy alta con la insuficiencia cardíaca. Evidentemente hay otras enfermedades que producen síndrome intersticial en campos anteriores y sobre todo de distribución simétrica, como son las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. La distinción de una insuficiencia cardíaca con este tipo de patología, al menos exclusivamente a nivel de imagen, de ecografía, puede ser muy complejo. Por eso lo más importante es la clínica. La clínica probablemente nos ayude a diferenciar entre ambas y si vemos un paciente que sospechamos que tiene
esta imagen, que prácticamente sería de edema agudo de pulmón, debe tener algún tipo de problema cardíaco que lo explique. No podemos ver un corazón estructuralmente normal y funcionando normalmente con este tipo de lesiones y pensar en una insuficiencia cardíaca. Es decir, cuando veáis esto, pensad en qué es lo que le pasa al paciente. Debe tener una cardiopatía que explique esto, aunque sea una cardiopatía senil o una disfunción diastólica. Esto ya lo veremos en el tema de la ecocardioscopia. Bien, ¿qué más podemos ver? Podemos ver un síndrome intersticial, pero de distribución parcheada, irregular en el tórax anterior, o esto también lo podemos ver en el tórax posterior. Esto generalmente habla de lesiones pulmonares de distribución irregular. No es habitual verlo en una planta de hospitalización, al menos en medicina interna, pero podríamos ver un síndrome de distrés respiratorio del adulto con esta presentación. Ahora, con la pandemia COVID-19, esto es algo que hemos visto habitualmente por la distribución de las lesiones que producía esta enfermedad pulmonar. Otra entidad que puede explicar esto sería un traumatismo torácico, en el cual la distribución de las lesiones no tiene por qué ser un patrón regular. Esperaríamos encontrar estigmas de traumatismo, hematomas superficiales, en las zonas donde viéramos este síndrome intersticial o incluso consolidaciones. Bien, ¿qué más podemos ver? Podemos ver una distribución del síndrome intersticial más lateralizada. Podemos ver los hallazgos distribuidos en un hemitórax exclusivamente, como podéis ver aquí. Hay un hemitórax en el que claramente hay un síndrome intersticial y hay otro hemitórax en el que vemos líneas A. Esto tendríamos que complementarlo con una imagen en el tórax posterior. Probablemente en la zona donde vemos ese síndrome intersticial, en el tórax, en este caso sería el tórax posterior derecho, veríamos también síndrome intersticial o una consolidación. Lo que refleja ese síndrome intersticial lateralizado es el halo de síndrome intersticial que podemos ver en una neumonía que no contacta con la pleura. También acordaros que los pacientes profundamente neutropénicos o deshidratados podemos no ver esa consolidación pulmonar, podemos no llegar a ver esa imagen de ocupación alveolar por secreciones, porque o bien no las pueden producir por una inmunodepresión o bien no las pueden producir porque están profundamente deshidratados. En este caso de distribución lateralizada del síndrome intersticial, sobre todo ayudándonos de la clínica, esto no hay que olvidarlo, podríamos pensar en una neumonía. Bien, después de ver todo esto, podemos llegar a varias conclusiones que muchas veces no es tan intuitivo, sobre todo cuando nos empezamos a formarnos en ecografía clínica. Y es que la línea B no es igual a síndrome intersticial. Es decir, la línea B puede ser un hallazgo completamente normal. Podemos ver líneas B en pacientes que no tengan patología pulmonar, en personas sanas se puede ver la cisura mayor o alguna línea B por acumulación de alguna secreción que no tenga que ver con patología. Por otra parte, también hemos visto que el síndrome intersticial no es igual a insuficiencia cardíaca. El síndrome intersticial es sí y solo sí insuficiencia cardíaca si tiene determinada distribución, y esto es en tórax anterior y superior. Las zonas superiores del tórax posterior también pueden verse en una insuficiencia cardíaca de distribución simétrica bilateral en pacientes en los que tengamos una cierta probabilidad pretest de insuficiencia cardíaca, o bien son enfermos que están sometidos a fluidoterapia agresiva o son cardiópatas que de alguna forma tenemos que tener esa explicación para el por qué han entrado en insuficiencia cardíaca o por qué su presión capilar pulmonar está elevada. El síndrome intersticial de distribución bilateral y anterior quiere decir que, en el caso de que sea hemodinámico, que la presión capilar pulmonar es por encima de 16 o 18 milímetros de mercurio. Estamos haciendo realmente las mismas mediciones que podríamos hacer con un catéter de Swan-Ganz. ¿Qué más tenemos que acordarnos? Lo más importante del síndrome intersticial es su distribución. Es decir, no podemos quedarnos con una imagen de un tórax o una imagen parcial del pulmón. Tenemos que explorar todo el pulmón porque nos da muchísima información sobre la enfermedad que puede tener el paciente. Y lo más importante y relevante es que la clínica manda.
Parece mentira, es decir, que estamos hablando de la ecografía pulmonar es la gran revolución de la medicina después de prácticamente la invención del estetoscopio. Pero realmente la clínica es lo más importante. Es decir, no esperaría encontrar un enfermo que tenga una neumonía, si no tiene fiebre, no tiene otro tipo de hallazgos que me hagan sospechar este tipo de patología. Es decir, que en ese caso tengo que pensar, si no encaja en ese guión de enfermedad, tengo que pensar en posibilidades alternativas. Es decir, pues un traumatismo torácico, secuelas de la radioterapia, que también se pueden ver como un síndrome intersticial, en ese caso en la zona de proyección donde se le radió al paciente. Todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Es decir, un paciente con líneas B anteriores y bilaterales no tiene automáticamente una insuficiencia cardíaca. Esto es altísimamente probable, es decir, que si tenemos que diagnosticar por probabilidad o por prevalencia, sería una buena posibilidad diagnóstica, pero tenemos que pensar por qué tiene esa insuficiencia cardíaca, es decir, qué lo ha metido en insuficiencia cardíaca, qué patología cardíaca tiene, es decir, esto puede ser difícil en el debut de un paciente, pero la mayor parte de pacientes que vemos tienen historias previas, tienen consultas, han visitado a un cardiólogo, incluso tenemos ecocardiografía reglada previa del paciente. Y todo eso tiene un valor inestimable a la hora de plantear qué tiene el paciente que vemos con un síndrome intersticial.